sigue haciendo calor. Hoy en día es difícil ver las noticias si no oír a alguien hablar del calentamiento global. Los titulares están llenos de referencias al aumento de los niveles de temperatura, los combustibles fósiles y el peligro que acecha. Y la discusión en torno al tema se ha vuelto tan acalorada como el clima. He sido cauteloso a la hora de opinar sobre este tema, simplemente por lo delicado que se ha vuelto últimamente. Llevo 3 años pensando publicar este vídeo, editándolo de vez en cuando, pero sintiendo que no era el momento adecuado para hacerlo. No quería crear más polémica. Sin embargo, ahora creo que merece la pena sumarse al debate. Al fin y al cabo, se habla mucho de la temperatura del planeta. De lo que no se suele hablar es de los patrones de cambio climático que existieron en el pasado y que contextualizan esa temperatura. ¿Acaso hace más calor que nunca? Los científicos creen que en los últimos 100 años la temperatura global ha ido en aumento. Pero, ¿cómo encaja esto en los patrones y tendencias más amplios? ¿Y cómo han averiguado todo esto? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y hoy vamos a echar un vistazo más de cerca a los registros e historia de la temperatura de nuestro propio planeta. Solo comprendiendo el pasado antiguo podremos contextualizar el debate actual sobre el calentamiento global y responder a la pregunta: ¿qué es lo que preocupa tanto a los científicos? Para empezar, ¿cómo sabemos cuál era la temperatura antes? Hoy en día es fácil medir la temperatura global actual. Todo lo que necesitas es un termómetro. Puedes salir a la calle y hacer una lectura. Con suficientes lecturas en distintos lugares del globo, puedes hallar una temperatura media para todo el planeta. En realidad, los científicos llevan haciendo esto desde 1850, lo que significa que nuestros registros sobre las temperaturas medias globales son bastante precisos desde esta fecha. Sin embargo, los termómetros de mercurio no se inventaron hasta el 1714. Entonces, ¿cómo sabemos cuál era la temperatura antes de que empezaran a tomarse estas lecturas globales? ¿Cómo sabemos cuál era la temperatura hace 1000 años? O incluso hace 1 millón de años, antes de que los humanos aparecieran en escena. Puede que algunos de vosotros ya conozcáis la respuesta, o al menos una respuesta parcial. Los científicos pueden aproximar las temperaturas globales en el pasado mediante la extracción de muestras de hielo. Básicamente, cuando cae nieve, atrapa pequeñas burbujas de aire donde cae. Si esta nieve no se derrite, sino que más tarde cae más nieve sobre ella, por ejemplo en un lugar muy frío como un glaciar, resulta en capas de nieve y burbujas de aire atrapadas por el hielo, que se remontan a muchísimos años atrás. Se crea algo parecido a los anillos de un árbol. Al recoger el hielo formado de este modo, los científicos pueden llevar las muestras a un laboratorio y fundirlas, liberando el aire relativo a años concretos. Luego pueden medir las distintas proporciones de gases liberados por las burbujas de aire, lo que les indica la composición atmosférica en ese momento. Y como podemos comprobar cuánto calor retiene un gas cuando se expone a una temperatura constante como la del Sol, por ejemplo, el CO2 retiene más calor mientras que el oxígeno retiene menos, con muestras suficientes, los científicos pueden calcular aproximadamente cuál era la temperatura global durante ese año. Sin embargo, los glaciares más antiguos solo tienen alrededor de 1 millón de años. Para hacernos una buena idea de las tendencias que rigen las temperaturas globales, tendremos que remontarnos a mucho antes. ¿Cómo sabemos cuál era la temperatura hace más de 1 millón de años? La respuesta podría sorprenderte. Conchas. Pero no de moluscos, sino de un diminuto organismo unicelular, no mayor que un punto llamado foraminifera. Al igual que las almejas, estos organismos producen conchas a su alrededor, y estas conchas son ligeramente porosas. El oxígeno, en particular, entra en la concha y queda atrapado en ella, permaneciendo en su lugar incluso cuando el foraminífero muere. Así pues, utilizando un proceso similar al de los núcleos de hielo, si los científicos pueden encontrar caparazones de foraminíferos muertos de un año concreto, pueden liberar ese aire y calcular a partir de él la temperatura global. Este proceso es ligeramente distinto, ya que en lugar de la composición del aire, los científicos se fijan en los distintos isótopos de oxígeno, pero se trata de un proceso muy similar. Los foraminíferos siguen existiendo hoy en día, y aparecieron por primera vez hace 500 millones de años, por lo que son fundamentales para ayudarnos a obtener una imagen clara de las temperaturas globales durante este periodo de tiempo mucho más largo. Pero, ¿cuál es esa imagen? Según los datos recogidos de los foraminíferos, es algo parecido a esto. Existe un cierto grado de incertidumbre al respecto. Los hallazgos son más fiables cuanto más nos acercamos a la actualidad.
Pero como puedes ver por las tendencias generales, la temperatura de la Tierra ha sufrido cambios significativos en los últimos 500 millones de años. En algunas épocas se ha enfrentado a temperaturas medias 14 grados centígrados más cálidas que las actuales, y en otras, unos menos 5 grados más bajas. Por lo tanto, no hace más calor que nunca. Por otra parte, eso no sorprende a nadie que supiera que la superficie de la Tierra, cuando se acababa de formar, era en su mayor parte magma. Pero es posible que no esperaras estas fluctuaciones. ¿Por qué se producen? Los científicos no están del todo seguros, ya que no parece haber mucho patrón en ellas a esta gran escala. Pero creen que algunas de estas fluctuaciones se deben a la aparición de nuevas formas de vida. Por ejemplo, la llegada de las plantas hace unos 450 millones de años podría explicar por qué bajó entonces la temperatura. Empezaron a absorber el CO2 atmosférico y lo convirtieron en oxígeno, que retiene menos calor. Otros cambios podrían haber sido causados por la tectónica de placas y la actividad volcánica, que liberaron más CO2 en el aire. Y otros cambios podrían haber sido causados por posibles impactos de meteoritos, como el que acabó con los dinosaurios. Sin embargo, esta no es la imagen completa. Aumentando la resolución y ampliando ligeramente, empezamos a ver otra tendencia interesante. Observemos la imagen de 65 millones de años. Dentro de los grandes cambios radicales, resulta que hay muchas fluctuaciones más pequeñas. Estas se hacen más evidentes cuando volvemos a ampliar la imagen. Y otra vez. Y otra vez. Llegados a este punto, podemos ver que se está produciendo un patrón distinto, más pequeño. Aumentos rápidos de las temperaturas globales, seguidos de descensos graduales. Es difícil hacerse a la idea del alcance de la historia de la Tierra, pero cada una de estas caídas representa edades de hielo enteras. Las edades de hielo se definen técnicamente como cualquier momento de la historia de la Tierra en el que hay hielo en los casquetes polares, algo que no siempre ocurre. Así que, técnicamente, como he mencionado en un vídeo anterior, ahora mismo estamos en una edad de hielo. Sin embargo, aunque la tendencia general de la temperatura de la Tierra en este momento es hacia las edades de hielo, nos encontramos en lo que se conoce como periodo interglaciar, un lapso de muchos miles de años en el que la Tierra es temporalmente más cálida, entre edades de hielo completas. En la última era glacial completa, los casquetes polares alcanzaron el Reino Unido y partes de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la causa de estas caídas y subidas en nuestro gráfico? Bueno, hablo con más detalle de ello en mi vídeo sobre los ciclos de Milankovitch, que puedes ver aquí. Pero para repasarlo rápidamente, los ciclos de Milankovitch son los cambios periódicos que se producen en el clima de nuestro planeta debido a las fluctuaciones de su movimiento orbital alrededor del Sol, normalmente a lo largo de miles de años. El hielo superficial afecta a la temperatura de un planeta. Cuanto más hielo superficial tiene un planeta, más frío tiende a ser, ya que se refleja más calor en el espacio. Pero igual de importante es la dirección hacia la que está orientado el hielo superficial. Considera que el hielo es como un espejo que refleja los rayos solares. Si ese hielo no apunta en la dirección de la luz solar, no podrá reflejarla. Así pues, cada vez que el planeta orienta su hielo superficial más hacia el Sol, la Tierra tiende a enfriarse, creando un efecto bola de nieve, nunca mejor dicho. Esto es importante, porque el eje de la Tierra no es estable. A lo largo de miles de años, se mueve de un lado a otro, a veces orientando los casquetes polares más hacia el Sol y a veces alejándolos. Aunque este cambio solo es de un par de grados como máximo, es suficiente para que con el tiempo repercuta en la temperatura global. La temperatura desciende cuando el escudo de hielo se orienta hacia el Sol y vuelve a subir cuando se aleja. Esta fluctuación es un ejemplo de ciclo de Milankovitch. Existen otros ciclos de Milankovitch, que son ciclos constantes en la órbita de la Tierra que afectan a su temperatura, actuando en escalas temporales de 23.000, 41.000, 100.000, 405.000 y 2.400.000 años. Y cuando coinciden entre sí, provocan cambios aún mayores en la temperatura global. Puedes ver que los intervalos entre las edades de hielo en este gráfico tienden a estar separados por unos 100.000 años, perfectamente en línea con uno de los ciclos de Milankovitch, concretamente el cambio en la excentricidad orbital de la Tierra. Pero todos los ciclos influyen. Entonces, ¿dónde estamos en relación con uno de estos ciclos de Milankovitch? Acerquémonos un poco más.
Como puedes ver, hemos salido de una edad de hielo y hemos entrado en una llanura bastante estable de temperatura global. Esto es coherente con el rápido aumento pero lento descenso de la temperatura, que caracteriza a las eras glaciales y a los periodos entre ellas. Toda la historia de la humanidad, desde las pirámides hasta nuestros días, se encuentra en esta llanura. Aunque los humanos ya existían antes de este momento, en realidad no habían llegado a construir ninguna civilización. Los científicos han denominado periodo Holoceno a esta meseta donde comenzó la historia humana. Sin embargo, el repunte que se produce justo al final no es tan habitual. Este repunte representa un aumento de la temperatura global de 1 grado, lo que técnicamente sigue estando más o menos a la par con el periodo interglaciar del anterior al actual, hace más de 100.000 años. Sin embargo, lo preocupante de este repunte no es el cambio de temperatura, sino lo rápido que aumenta. A diferencia de los demás cambios de todos estos gráficos, que se han producido a lo largo de cientos de millones de años en el más largo y de miles de años en el más corto, este aumento se ha producido en 100 años. Esto podría tener un gran impacto en los ecosistemas del planeta. Entonces, ¿qué pudo causar este aumento? La respuesta no puede ser los ciclos de Milankovitch. Como has visto, estos ciclos tienen lugar a escalas de miles de años como mínimo y de millones como máximo. Incluso cuando ampliamos las secciones de nuestros gráficos en las que aparece haber repuntes bruscos, nos damos cuenta de que estos repuntes tienen lugar a lo largo de un periodo de un par de miles de años. Los ciclos de Milankovitch se describen como fuerzas débiles pero constantes, como el transcurrir de un arroyo que acaba erosionando una montaña. No crean efectos en un plazo tan pequeño como 100 años. Del mismo modo, no se ha producido ningún cataclismo como el que acabó con los dinosaurios, que podría ser nuestra otra explicación. Se cree que ese meteorito medía 10 kilómetros de ancho e impactó con la fuerza de 21.000 a 921.000 millones de bombas como las de Hiroshima. Alrededor del 75% de las especies murieron en el cambio climático que se produjo tras su impacto. Si algo así hubiera golpeado la Tierra desde 1850, creo que lo habríamos notado. Sin embargo, hay un factor que sí explica este cambio en las temperaturas globales: la actividad humana. No es la primera vez que los organismos vivos influyen en la temperatura global. Recuerda que se cree que algunos de los cambios que vemos aquí se deben a la introducción de vida vegetal que absorbe CO2 y libera oxígeno. Del mismo modo, cuando la vida eran solo organismos unicelulares, hace unos 2.400 millones de años, la llegada por primera vez de las cianobacterias, que podían hacer la fotosíntesis, tuvo un enorme impacto en la atmósfera. Por primera vez, un organismo empezó a aportar oxígeno a la atmósfera. Esto ocurrió a tal velocidad que se produjo un acontecimiento conocido como la Gran Oxidación, que coincidió con un descenso significativo de la temperatura global. Algunos científicos creen que el mundo entero casi se congeló por completo, ya que hay pruebas de actividad glaciar en el Ecuador, una tierra bola de nieve como llegó a conocerse. Lo que aprendemos de esto es que el equilibrio de las temperaturas globales es muy delicado. Una sola especie que empiece a cambiar la proporción atmosférica de gases puede tener un impacto masivo, sobrecargando los efectos más sutiles de los ciclos de Milankovitch. Y desde 1850, los humanos hemos cambiado definitivamente nuestra forma de interactuar con la atmósfera. A diferencia de los aproximadamente 10.000 años anteriores de historia humana, desde 1760 y la Revolución Industrial, la actividad humana ha producido enormes cantidades de gases de efecto invernadero como producto de desecho de la industrialización y la agricultura. En las últimas 4 décadas, cada década ha sido la más calurosa registrada desde que empezamos a hacer un seguimiento de las temperaturas globales en 1850. Los niveles de CO2 se sitúan ahora en una media global de 410 partes por millón, y los de metano en 1866 partes por billón, lo que es más alto de lo que hemos visto en los últimos 800.000 años, lo que significa desde antes de unos 8 periodos glaciales e interglaciares. Y lo que es más importante, la capa global de hielo superficial ha estado retrocediendo de forma constante desde 1950, algo que los científicos no creen que haya ocurrido en los últimos 2000 años. Como recordarás, esto tiene un efecto en cadena sobre los ciclos de Milankovitch,
ya que un planeta con menos hielo superficial no refleja tanto el calor del Sol, por lo que tiende a calentarse aún más. Como una locomotora sin frenos, estos cambios agarran inercia. Y, por desgracia, los cambios rápidos en la temperatura global tienden a provocar extinciones masivas. Normalmente, la vida tarda miles de años en adaptarse a las condiciones que puedes encontrar durante una glaciación, como mamuts cambiando por las condiciones actuales a elefantes. La selección natural necesita tiempo para desarrollar los rasgos que necesita una especie para prosperar en un nuevo entorno. Si las especies no disponen de ese tiempo, o bien tienen que trasladarse a un nuevo entorno más adecuado para ellas, o bien se extinguirán. Y a medida que las zonas habitables empiecen a migrar hacia los polos, algunas zonas desaparecerán por completo, mientras que se crearán nuevos entornos desérticos y abrasadores a los que la vida en general está mal adaptada. Es importante señalar que estos acontecimientos no son imparables. El cambio de temperatura global tiene cierta inercia, pero si los humanos encontramos formas de reducir nuestro impacto, con el tiempo, los ciclos de Milankovitch volverán a tomar el control y el aumento se detendrá. Por eso es tan importante que los gobiernos escuchen los informes de instituciones como el IPCC, un grupo internacional de científicos financiado por múltiples gobiernos encargado de averiguar las realidades del cambio climático, que en 2021 publicó su sexto informe de evaluación, en el que explicaban las bases científicas. En él afirmaban que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. Sin embargo, también ofrecieron sugerencias, concretamente la importancia de detener o reducir rápidamente las emisiones de CO2 hasta llegar a cero, ya que el CO2 es el mayor contribuyente al cambio climático, seguido del metano. También recomendaron el desarrollo de instalaciones de extracción de dióxido de carbono en todo el mundo. Algunas de ellas ya están en funcionamiento, como el proyecto Longship en Noruega. Su objetivo es extraer el CO2 de la atmósfera y enterrarlo bajo tierra en depósitos de combustibles fósiles agotados. El IPCC afirma que acciones como esta, si se extienden lo suficiente, reducirán la temperatura global de la superficie e incluso invertirán otros procesos como la acidificación de los océanos. Personalmente, no estoy muy convencido de los proyectos actuales de captura de carbono, pero existen. Pero estos esfuerzos deben realizarse a gran escala a nivel gubernamental. En definitiva, mi objetivo con este vídeo era examinar qué significaba el calentamiento global en el contexto de la historia más amplia de la Tierra. A partir de él, podemos ver que en realidad no es exacto decir que el planeta está más cálido que nunca. Me parece una idea realmente fascinante. Sin embargo, ese hecho por sí solo no es razón para no preocuparse por el problema. El cambio climático es un proceso que suele durar milenios. Me he dado cuenta de que lo preocupante no es necesariamente el cambio en sí, sino la velocidad a la que se produce. Algunas formas de vida podrían quedarse atrás, y cómo lo afrontará la humanidad no lo sabemos, ya que no hemos existido el tiempo suficiente para tener que lidiar con los extremos del pasado. Aunque la actividad humana ha acelerado ciertos elementos, y aunque ahora podemos deshacer parte de lo que se ha hecho con nuestras acciones, algunas cosas, como el aumento del nivel del mar, estarán con nosotros hasta 1000 años. Según el último informe del IPCC, hemos superado el punto de no retorno de 1,5 grados Celsius. Y tendremos que realizar cambios rápidos y fundamentales en nuestra sociedad esta década para evitar que vaya a más. Esto será difícil. Sin embargo, no hay forma de que, como especie, seamos capaces de alcanzar este duro camino, a menos que nos pongamos de acuerdo sobre los hechos que lo sustentan. Sin ese contexto más amplio de datos consensuados, siempre será perfectamente posible llegar a una amplia gama de disensiones y a distintos caminos que deberíamos tomar. Por eso, cuando se trata de cualquier debate, el contexto es tan importante. Observando los patrones de la historia de nuestro planeta, vemos que el actual repunte de las temperaturas globales es un acontecimiento inducido que no coincide con los patrones ya existentes, y coincide perfectamente con la actividad humana. Haz lo que quieras con esa información, y decide el mejor camino a seguir a la luz de ella. Pero estos son los hechos, grabados en el hielo y en los huesos de organismos muertos hace mucho tiempo. No admiten discusión.